Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Juan Ordeix, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la materia Negociación y Oratoria. Y junto con Hernán Gil, hoy vamos a formar parte, ¿no?, de la Econ 2020. Antes de empezar, quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Econ 2020, por esta oportunidad de llegar a toda la comunidad, ¿no?, de ciencias económicas y poder compartir un poquito algunas ideas en este encuentro. En este encuentro virtual, que claro, tiene muchas cosas negativas, pero algunas positivas, ¿eh? Así que quizás a veces la agenda de la presencia física no permite asistir a todas las clases o a todos los cursos que a uno le gustaría, y para encontrarle algo positivo a esto. Vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy acerca de la negociación en un concepto general. También mencionar qué aporte ha hecho desde la Universidad de Harvard lo que se llama el método Harvard de negociación, y también qué cosas estamos estudiando desde la Universidad de Buenos Aires como para complementar el concepto de negociación. Ustedes saben que, todos lo sabemos, que la negociación no es algo propio de que corresponde solo a expertos y demás, sino que todos negociamos todo el tiempo, ¿no? Y negociamos en nuestra casa, negociamos con nuestra familia, negociamos también naturalmente en nuestro trabajo, pero las negociaciones, ¿no?, esto de poder encontrar algún punto en común o necesitar algo de la otra parte, es algo recurrente les diría que en todos los momentos de la vida, ¿no? Y nosotros negociamos muchas veces por día, incluso sin saberlo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, en general, las personas tienden a, negociar de manera intuitiva, ¿no? Es decir, de la misma manera que hablo, yo trato de negociar. ¿Y cómo sería esta negociación, digamos, no profesional? Bueno, yo tengo una idea, sumo argumentos a esa idea, cedo un poco para finalmente tener un acuerdo. Eso sería una negociación intuitiva, vamos a ponerla en esos términos, tradicional. Ahora, a fines de los años 80, en Roger Fisher y William Ury en la Universidad de Harvard, luego Bruce Patton, escriben un libro que se llama Getting to Yes, lo tenía por aquí, un libro muy famoso, y que obtenga el sí. Hay varias traducciones al español del mismo título, pero básicamente lo que ellos plantean es salir de la idea posicional de la negociación para poder ampliar un poco el marco, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Bueno, la posición es, en general, estamos hablando de alguna posición de tipo económica, ¿no? Un precio. Y entonces yo ofrezco 100 y la otra persona me dice 80, y entonces yo le digo, 90, 92, y ahí estamos hablando en términos de posición, ¿no? Esta visión o este aporte o este método plantea que, claro, existen negociadores duros, de un perfil duro, ¿no?, que están dispuestos a mantenerse en su posición y en ese caso poner en riesgo la relación. Está el negociador suave, donde con tal de no romper la relación es capaz de ceder, pero naturalmente también se puede ir de la mesa de negociación con cierta desilusión, ¿no?, por no por no haber conseguido su propósito. Y existe el negociador por motivos. ¿Qué es ese negociador por motivos? Y acá voy a hacer una aclaración. Lo que habla la bibliografía es en términos de mérito, ¿no? A nosotros nos gusta hablar la palabra motivo, si no, bien no es la traducción original del texto, porque nos parece que ayuda a clarificar el concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de hablar únicamente de la posición, uno pregunta el por qué y el para qué. Y en base a la respuesta del por qué y el para qué,
aparecen alternativas para poder lograr un acuerdo. Las negociaciones de tipo intuitivas que hablábamos recién, o de tipo tradicional o posicional, en muchos casos incumplen tres, bueno, vamos a poner conceptos fundamentales que deberían tener todas las negociaciones. El primer caso es el de la sensatez. Digamos, hay muchas negociaciones que no tienen una razón de ser, ¿no? No tienen un porqué. Son unas negociaciones que tienen más que ver en términos de orgullo o de una cuestión de tipo personal, o son negociaciones de carácter ilegítimo, ¿no? Entonces son negociaciones que quizás hasta no deberían llevarse a cabo, o son, por ejemplo, hay mucha diferencia entre lo que ganaría una parte y la otra no, o son negociaciones que no van a ser sostenibles en el tiempo, digamos, no van a ser negociaciones de carácter sustentable. Entonces, no son negociaciones sensatas. Otro criterio que incumple la negociación por oposiciones es el criterio de la eficiencia. En muchos casos, ¿cuántas veces uno negocia algo que en realidad los recursos que gasta negociando en términos de tiempo, de esfuerzo y hasta de dinero son más que lo que conseguiría con la negociación, ¿no? Entonces, en muchos casos se incumple este criterio básico de la negociación que tiene que ver con la eficiencia. Y por último, el relacionamiento, ¿no? El relacionamiento también es un elemento importante en la negociación, sobre todo si pensamos en términos de mediano o largo plazo, ¿no? ¿De qué me sirve plantarme en una posición de una manera muy estricta para conseguir un acuerdo si la semana que viene voy a estar golpeándole la puerta a esa persona para conseguir un segundo acuerdo y no me va a contestar, ¿no? Y entonces el relacionamiento también es importante. Y acá voy a agregar algo a este tipo de negociación de tipo posicional, a ver si los convenzo del otro lado que hay otra manera de negociar, ¿no? Esta ilusión de amabilidad, ¿no? Esta ilusión de que porque uno es amable o es cordial va a terminar consiguiendo cosas de la otra parte, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona no me dé tan si yo lo traté bien? Bueno, la verdad es que la realidad es como es y no como creemos que es, y en muchos casos nos encontramos en una, voy a poner entre comillas, alguna sensación de injusticia por no haberlo conseguido. Ahora, cuando empezamos a hablar en términos de motivos, ¿no? Como dijimos recién, ¿no? Del por qué, del para qué, se abre un nuevo mundo en las negociaciones. Y ahora esto lo voy a ejemplificar, bueno, con un cuentito que no por sencillo es malo, sino que les diría que todo lo contrario, pero sirve para entender un poquito. Es un cuento clásico, seguramente muchos de ustedes lo conozcan. Es el cuento de dos hermanos que se pelean por una naranja. Y entonces yo quiero la naranja, yo también quiero la naranja, yo también, bueno, van a la jueza, ¿no? De la casa, que es la madre, y la madre agarra la naranja, la corta por la mitad y le da mitad de naranja a cada uno de los hermanos. Uno de los hermanos agarra la naranja, exprime su media naranja, ¿no? Y se toma un rico jugo. El otro agarra su otra mitad y utiliza la cáscara para una ralladura que necesitaba hacer sobre una torta, ¿no? Entonces queda claro en este cuentito que si entre ellos o mismo la madre le hubieran preguntado por qué o para qué necesita usted la naranja, y ellos, bueno, en lugar de pelear en términos de posición, la posición es la naranja, hubieran, bueno, justamente hablado acerca de los motivos, por eso hablamos nosotros de motivos, bueno, ahí quizás los dos hubieran podido utilizar la naranja entera, uno la totalidad de pulpa, el otro la totalidad de la cáscara. Entonces, uno empieza ahí a darse cuenta que la negociación no es únicamente posicional, sino el motivo tiene, bueno, la posibilidad de
lograr algún acuerdo, ¿no? Hay otros puntos, ¿no?, a tener en cuenta que este método describe. Vamos a sobrevolarlos así como muy rapidito, pero bueno, hablan de separar a las personas del problema. Esto es muy interesante porque es muy normal, suele suceder en las negociaciones intuitivas, digamos, o amateurs, que hay una confusión entre el problema y la persona, ¿no? Y cuando se produce una mezcla, es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, todo lo que son las calificaciones de tipo personal, hay que entender que es importante separarlas del problema y estar muy concentrado en el problema que quiero resolver, para no irme por caminos, ¿no?, que tienen que ver con la autoestima, con el orgullo, con cuestiones personales. Eso desde el punto de vista de el negociador, pero también atentos a la otra parte, porque cuando nuestros argumentos son muy sólidos y la otra parte se encuentra como en un camino sin salida, es muy probable que apele a los términos de tipo personal, ¿no? Y entonces en ese caso nos diga, bueno, muy bien, tenés razón, pero me has hablado muy mal, o me has hecho tal cosa, o sos de tal manera, y entonces nosotros nos sentimos obligados a responder los términos personales, y entonces ya la negociación no llega a buen puerto, ¿no? Inventar opciones de mutuo beneficio también es algo para tener en cuenta. Inventar opciones de mutuo beneficio, esta idea, ¿no?, del win-win, tan famoso, de poder obtener algún acuerdo que nos sirve a los dos. En muchos casos la creatividad juega un rol importante. Si estamos pensando únicamente en la posición, en el precio, ¿no?, 90, 80, 100, bueno, nos limita la creatividad. En cambio, si pensamos en términos creativos, donde pueda haber complementos en la negociación u otras ideas, bueno, se puede hacer mucho más rica, ¿no?, la negociación, y poder ampliarla, ¿no? Y después es importante hablar en términos de criterios objetivos. Cuando nosotros marcamos una vara en la negociación, ¿esto qué quiere decir? Nosotros apelamos a la ley, o apelamos a la opinión de un experto para que resuelva tal tema, o a los usos y costumbres. Bueno, depende de lo que uno esté negociando. Tenemos que entender que esos criterios tienen que ser objetivos. Y objetivos quiere decir que apliquen para las dos partes, ¿sí? Yo no utilizo una parte de la ley que es la que me conviene a mí, y cuando me contesta la otra parte también en términos legales, bueno, entonces yo a eso no le presto importancia, digamos, ¿no? Entonces los criterios tienen que ser objetivos. Bueno, y ahora que ya hemos hecho como un repaso general de este método de Harvard, les cuento que desde la Universidad de Buenos Aires estamos trabajando con algunos elementos que podrían ser complementarios para la negociación, ¿no? Y básicamente dividimos la negociación en dos partes, en dos grandes partes. Una parte que es la estratégica y una parte que es la táctica. Ustedes saben que estrategia, que es un término, digamos, bélico, ¿no?, militar, quiere decir todo lo que sucede antes, ¿no? Todo lo que sucede antes de la acción. Entonces yo hago un plan estratégico antes del campo, antes de la acción. Y la táctica es lo que sucede durante, ¿no? Es lo que sucede en campo. Entonces yo puedo hacer una planificación estratégica, pero después resulta que en el momento de la acción tengo que apelar a la táctica. Puede ser que se cumpla esa idea estratégica que tenía o no. Bueno, entonces dividimos en dos la negociación y planteamos dos objetivos, porque si bien uno puede pensar que el objetivo de un negociador es lograr un buen acuerdo, lo que nosotros decimos es que tenemos que pensar en un objetivo primario para luego lograr un buen acuerdo. Y ese objetivo primario es la búsqueda de la confianza.
obtener confianza de la otra parte para luego buscar el acuerdo. Es decir, no buscar directamente el acuerdo, sino primero preocuparnos por obtener confianza. Esa confianza que baje las barreras de escepticismo de nuestro interlocutor y nos permita entonces sí utilizar todas nuestras herramientas persuasivas para conseguir el acuerdo, ¿no? Y entonces, en esta mitad, en esta primera mitad en búsqueda, ¿no?, de la confianza, esta parte estratégica, ¿qué estudiamos? Bueno, salimos del rol de la persona que habla para pasar al rol de la persona que escucha, que trata de tomar información del otro. ¿Y cómo yo puedo tomar información del otro? Bueno, hay varios elementos para eso. Hablamos del concepto general, de la percepción, esto de obtener información del otro. Hablamos de la comunicación no verbal, del rapport, del concepto de escucha activa, que va a permitir armar esta estrategia, ¿no?, donde tenemos un objetivo primario que es la confianza. Bueno, para hablar un poco más acerca de esto y sobre todo en términos de comunicación no verbal y qué podemos observar del otro y entrar un poquito más en detalle, que es una cosa siempre entretenida porque además son detalles que en nuestra vida diaria podemos observar. Cuando uno aprende a decodificar al interlocutor, bueno, uno obtiene información del otro que en muchos casos el otro no sabe que está brindando, ¿no? Y entonces, conociéndolo un poco más, podemos, bueno, saber de qué manera tratarlo. Miren, nuestra materia se llama negociación y oratoria. Yo siempre digo que conozco, ¿no?, y he ido a muchos cursos de oratoria, pero ninguno de escuchatoria. Y una de las claves del buen negociador es la escucha. Bueno, quizás en algún momento tengamos algún curso de escuchatoria. Bueno, le voy a dar la palabra ahora al profesor Hernán Gil, que bueno, trabajamos conjuntamente en esta materia, negociación y oratoria, que nos va a contar un poquito más de este tema, ¿no?, de esta parte estratégica de la comunicación no verbal. Así que, Hernán, todo tuyo. Gracias, Juan. Bueno, mi nombre es Hernán. A mí me toca contarles un poquito lo que damos en la materia de negociación de comunicación no verbal. Tenemos 15, 20 minutos, así que lógicamente no me puedo explayar demasiado. Nosotros damos habitualmente en las clases que damos de comunicación no verbal, damos una parte teórica y después damos ejemplos prácticos y finalmente hacemos unos test en donde ponemos a prueba lo que fuimos dando. ¿Por qué damos en una materia de negociación comunicación no verbal? ¿Por qué nos parece que es importante? Bueno, porque siempre decimos, lo decimos al principio del curso y lo repetimos varias veces, que la diferencia entre lo que es el negociador intuitivo y el negociador profesional es la cantidad de herramientas con las que cuenta cada uno. Entonces, el negociador intuitivo, el negociador amateur, va a ir a una negociación con su experiencia, con su inteligencia, con su intuición, va a ver qué le sale, va a ver qué onda. Entonces, por otro lado, tenemos el negociador profesional que además de conocer todas las herramientas y estrategias de negociación de Harvard, que Juan ya les comentó, tiene una caja de herramientas en donde va a encontrar, por ejemplo, bueno, una buena oratoria, va a encontrar técnicas y herramientas de persuasión, principios de influencia, un negociador profesional en quien sabe cómo funciona el cerebro, no cómo queremos que funcione, sino cómo funciona el cerebro a la hora de tomar decisiones, conoce los sesgos cognitivos y, por supuesto, conoce la importancia de lo que es la comunicación
no verbal y toda la información que pueden absorber y emitir a través de una correcta lectura de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal tuvo un hecho muy importante que marcó un antes y después, que fue en la década de los 60, en el año 1960 puntualmente, y que fue el debate presidencial disputado entre el candidato republicano Richard Nixon y el candidato demócrata John Fitzgerald Kennedy. En ese debate tuvo la particularidad que la gente que lo siguió por radio dio ganador del debate al candidato Richard Nixon, y la gente que siguió el debate a través de la televisión, unas 70 millones de personas, dieron ganador por amplio margen a John Kennedy. Y sin embargo el lenguaje era el mismo, perdón, el mensaje era el mismo, que era lo que cambiaba, lo que percibían a través de la comunicación no verbal. Entonces podemos encontrar a un Nixon sudoroso, un Nixon no correctamente afeitado, desalineado, había rechazado el maquillaje, no le parecía importante, tenía un traje gris que no contrastaba con el entonces decorado gris del blanco y negro de la televisión de aquella época. Por otro lado, y bueno, y tenía algunos movimientos irascibles, como violentos. Por otro lado, lo teníamos a Kennedy, perfectamente afeitado, había tomado sol, se lo podía percibir bronceado, maquillado, tenía un traje oscuro que contrastaba perfectamente con el decorado blanco y negro y los grises, y que además tenía unos movimientos suaves, agradables, correctos, que generaban confianza, que podían transmitir autoridad y en su mensaje de que era una persona que perfectamente podía estar a cargo de una nación. Entonces, bueno, la conclusión fue esa. Para la gente que vio, para la gente que vio y escuchó, ganó Kennedy. Para la gente que solamente escuchó, ganó Nixon. ¿Y por qué ocurrió esto si esas 70 millones de personas no eran especialistas en comunicación no verbal? ¿Por qué? Bueno, porque esto funciona a través del subconsciente. La emisión y recepción de esta comunicación, aunque ustedes no sepan del tema, se transmite a nivel subconsciente. ¿Por qué es esto? Porque el primer lenguaje de comunicación que nosotros aprendemos es precisamente este, el de la comunicación no verbal. Y la forma que tenemos de saber si nuestra madre o padre, hermanos, etcétera, están alegres, felices, tristes, enojados, sorprendidos, etcétera, etcétera, es a través de la comunicación no verbal. Ocurre que con la aparición del habla, nosotros vamos reemplazando ese lenguaje de comunicación y queda chiquitito, reducido en un rincón del subconsciente. Pero está ahí, todos lo usamos, algunos en mayor o menor medida. Algunos son más perceptivos que otros y por supuesto que hay gente más observadora que otra. Se sabe que las mujeres son mucho más perceptivas, por ejemplo, que los varones. Bien, pero ¿qué es la comunicación no verbal? Bien, como el nombre lo indica, la comunicación no verbal es toda esa comunicación que se puede percibir y emitir sin el uso de las palabras. Y dentro de la comunicación no verbal podemos encontrar la paralingüística y la kinésica. La paralingüística es todo lo que tiene que ver con la voz, su mensaje que nosotros podemos transmitir a través de la voz, a través del tono, del volumen, del ritmo, de la velocidad. Entonces, a un mismo mensaje nosotros lo podemos cambiar parcial o totalmente de acuerdo a la forma en que lo digamos, ¿de acuerdo? Incluso podemos estar agregando información adicional, nos podemos estar manifestando a favor, en contra de lo que estamos diciendo, contentos con lo que estamos diciendo, tristes con lo que estamos diciendo, enojados, etcétera, etcétera. A un mismo mensaje nosotros lo podemos alterar con la paralingüística. Y después está la parte de la kinésica, que tiene que ver con el cuerpo, y eso es lo que nosotros damos en nuestra materia de negociación. Damos por un lado el lenguaje corporal y por el otro lado las microexpresiones. Las microexpresiones son esos dibujos que se hacen en el rostro, que son hechos por uno o más músculos y que duran algunos mucho menos de un segundo y que delatan alguna emoción. Le decimos microexpresiones no por su
tamaño, porque algunos son grandes, sino por la duración. Existen 7 emociones universales, esto es, que se dibujan de manera igual en todos los seres humanos, sin importar dónde hayan nacido o sin importar si han tenido contacto con otras culturas. Es decir, son de origen biológicos. Esas emociones universales son felicidad, desprecio, ira, miedo, sorpresa y tristeza. Lo vuelvo a decir, nosotros habitualmente esto lo damos de manera detenida, damos ejemplos, mostramos las características de cada uno y bueno, finalmente hacemos algunos ejercicios. Volviendo a lo que es la comunicación, el lenguaje corporal. Hay un estudio, por ejemplo, hecho del doctor Mehrabian, Albert Mehrabian y su equipo, que llega a la conclusión que a la hora de transmitir emociones, lo hacemos a través del lenguaje un 7%, a través de la paralingüística un 38% y a través de del lenguaje corporal un 55%. Es decir, 7% con las palabras, 38% con la voz y 55% con el cuerpo. Algunos pueden estar en contra, algunos pueden estar a favor. Lo cierto es que este estudio fue hecho en mujeres y evaluando la emoción, ¿de acuerdo? A la hora de transmitir emoción. Les decía, por más que estén a favor o en contra, incluso los que están en contra de la exactitud de estos niveles, sí coinciden en que una emoción se transmite de manera mucho más amplia a través del cuerpo que de las palabras. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a ver por qué ocurre esto. Tenemos dos partes del cerebro que intervienen a la hora de comunicar. Uno es el neocórtex, que es el cerebro inteligente, que es el cerebro responsable de la capacidad del habla, es el cerebro que puede resolver las operaciones aritmético-lógicas, el que nos llevó a la luna, el que inventó Internet. Por el otro lado tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de controlar las emociones y darnos una respuesta a nivel corporal, también hormonal. ¿Sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a ocupar, lógicamente, del cuerpo. Decimos siempre que el sistema límbico, si bien es menos inteligente, es el cerebro más sincero, porque el sistema límbico simplemente se manifiesta sin pedirle permiso al neocórtex. El neocórtex es el más inteligente, pero es el menos sincero, porque se lo puede engañar fácilmente con una mentira. Simplemente nosotros decimos una mentira y el neocórtex se la cree. Así que bueno, se imaginarán qué es lo que nosotros estudiamos. Estudiamos las manifestaciones del cuerpo que emite el sistema límbico. Y también decimos, y lo decimos muchas veces, que a partir del momento en que ustedes son conscientes de toda esta información que podemos percibir y que podemos emitir, obtenemos un doble resultado. No solamente estamos absorbiendo mucha más información, ya sea en una negociación o en la vida en general, chicos, en cualquier interacción con otro ser humano, nosotros estamos intercambiando todo el tiempo información a través del lenguaje corporal. Entonces decía, el doble beneficio es que absorbemos mucha más información y también podemos controlar de qué manera emitimos esa información a nuestro interlocutor, ya sea en una negociación o en lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hacemos ese hincapié. Y entonces, en una negociación, nosotros sabemos que si exhibimos, por ejemplo, las palmas de las manos, le vamos a generar al otro, al que nos está observando, mucha más confianza, porque está estudiado y está comprobado que la exhibición de las palmas de las manos da una sensación, proyecta una sensación de confianza. ¿Sí? Yo confío mucho más en una persona a quien le puedo ver la palma de la mano, porque me da la sensación de que es, bueno, de confiar, que no oculta nada. En cambio, si estoy escuchando a alguien que no exhibe sus palmas de las manos, bueno, esa persona me va a generar mucha más desconfianza, ya sea porque
las tiene boca abajo, porque las tiene en los bolsillos, porque las tiene debajo de una notebook, o puede ser un disertante que las tiene detrás de un atril. Incluso se han hecho estudios en donde se ha llegado a la conclusión que un mismo disertante con un mismo discurso, exhibiendo las palmas de las manos, llega de una manera mucho más eficiente a un auditorio, quien va a percibir ese mensaje de una manera mayor que si el mensaje, mismo disertante, es dado con las palmas de la mano hacia abajo u ocultas. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ese dato, nosotros vamos a saber que mostrando las palmas de la mano genero más confianza. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con los brazos, ¿sí? Yo voy a tratar de no cruzarme nunca los brazos. ¿Por qué? Si yo le digo a ustedes qué le representa alguien o qué le inspira a alguien que tiene los brazos cruzados, qué sensación le inspira, y está a la defensiva, me pueden decir, porque es algo que escuchamos muchas veces. ¿Y qué es estar a la defensiva? Bueno, precisamente es eso, cuando uno siente tensión o temor, no tiene que ser un temor físico, ¿verdad? Puede ser temor a un auditorio, temor a un jefe, temor a un profesor, a alguien de mayor poder, de lo que fuera. Uno inconscientemente tiende a proteger sus zonas vitales, cruzando los brazos, o poniendo las manos en la zona genital, como si fuera un jugador de fútbol que está parado en una barrera, ¿verdad? Y esto, ¿por qué ocurre? Porque el sistema límbico le emite una orden al cuerpo, una orden en donde se siente en peligro y necesita protegerse. Y la forma que tiene de protegerse es cubrirse los órganos vitales, ¿de acuerdo? Entonces, alguno me puede decir, no, pero eso no es tan así porque a mí me resulta cómodo cruzar los brazos. Bueno, ¿cuándo a uno le resulta cómodo cruzar los brazos? Precisamente cuando está incómodo por alguna situación X, cuando está bajo una situación de tensión. Si viene mi hijo, se acerca a mi hijo, o estoy delante de mi pareja, amigo, etcétera, yo no voy a tener la necesidad ni las ganas de cruzar los brazos, a menos que esté enojado, ¿verdad? Entonces no voy a querer poner algo de barrera. Puede ser brazos, puede ser en una negociación, que yo pongo una notebook en el medio, una botella, un maletín, etcétera, etcétera. Entonces, para que el mensaje llegue de una manera mucho más eficaz, tenemos que tratar de correr todas las barreras. Entonces, si yo veo que el interlocutor está de brazos cruzados, bueno, voy a tener que tratar de lograr que descruce los brazos. Y yo también voy a tratar de no cruzar los brazos. Un secreto que siempre yo cuento, cuando uno está en una situación de tensión, por ejemplo, está ante un auditorio, por ejemplo, y siente tensión, siente ese miedo, siente esas ganas de cruzar los brazos y no puede evitar esas ganas de cruzar los brazos o de ponerse las manos en los bolsillos, porque es la única manera que tiene de autocalmarse. Bueno, por ejemplo, un tip interesante puede ser poner las manos detrás de la espalda. ¿Sí? Ahora no me pueden ver, pero es una forma de proyectar autoridad, ¿sí? De proyectar seguridad. Esta es la forma que tienen de caminar, por ejemplo, los reyes, los príncipes en sus palacios, los altos mandos militares delante de sus tropas, los directores o directoras de escuela eh, por los pasillos. Entonces, por una cuestión de causa y efecto, además, ustedes al poner las manos atrás, van a sentirse invadidos por una sensación de seguridad. Se les va a ir la tensión, se van a sentir más seguros. ¿Y qué va a ocurrir cuando se sientan más seguros? Van a proyectar esa seguridad también al subconsciente del otro, aunque no sea un experto en comunicación no verbal. Ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando yo pongo los dedos en forma de campanario. Los dedos en forma de campanario, eh, cito estos poquitos ejemplos porque no tengo mucho tiempo, si no le hablaría mucho más detallado. Pero, por ejemplo, cuando yo entro a una negociación o a una reunión y veo a alguien con dedos en forma de campanario, bueno, esa persona seguramente sea la persona o de mayor autoridad o sea una persona que se sienta muy
segura, que se autoperciba segura, confiada, como si tuviera la respuesta a todas las preguntas. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque es una forma de proyectar también esa sensación. Si yo estoy en una negociación o en una reunión y me toca, sé que me va a tocar hablar y me siento tensionado, me siento inseguro, nervioso, puedo adoptar esta postura, que es la de los dedos en forma de campanario, y al cabo de unos minutos vamos a notar cómo nos invade, segundos, no minutos, nos invade esa sensación de seguridad. ¿De acuerdo? Por una cuestión de causa y efecto. ¿Y qué va a pasar cuando nos sintamos seguros? Bueno, vamos a proyectar esa seguridad. Bien, para terminar los conceptos generales, quería hablar un poquito de detección de mentiras. Seguramente habrán escuchado que existe una forma de, con X gesto, descifrar si una persona está mintiendo. Bueno, no, esto es un mito. No existe un gesto que por sí solo sea un delator de mentira. No existe, es un mito. Está comprobado que esto es mentira. Lo que sí existe son posibles delatores de mentira. Posibles delatores de mentira. Entonces, si yo leo los gestos en forma agrupada, veo dos gestos que pueden ser delatores de mentira, probablemente entonces ahí pueda llegar a la conclusión que se trate de una mentira. Pero ¿qué ocurre? Uno recurre a estos gestos cuando miente o cuando está bajo una situación de tensión. Entonces, por eso es que tengo que leer los gestos en forma agrupada. Yo habitualmente recomiendo que clasifiquen los gestos en dos, en bienestar o en malestar. Si un gesto lo puedo clasificar dentro de bienestar, no le voy a dar mucha importancia. Qué sé yo, gestos que me sugieran felicidad, tranquilidad, relajación, listo, no le doy mucha importancia. Ahora, si ese gesto me sugiere malestar, ya sea porque es ira, tristeza, miedo, nerviosismo, tensión, bueno, lo voy a poner mentalmente en la columna de malestar y voy a investigar, porque ahí tengo información. ¿Por qué esta persona está molesta? ¿Por qué esta persona me está mostrando este gesto de malestar, más allá de lo que me esté diciendo? Siempre que haya una incongruencia entre lo que escucho y lo que veo, yo le voy a hacer caso a lo que veo. El cuerpo, como dijimos antes, por la cuestión del sistema límbico, suele no mentir, ¿de acuerdo? A no ser que lo esté haciendo de manera a propósito, pero ya tendría que ser un experto. Entonces, quizás si yo veo a un negociador que cuando me está hablando se lleva la mano a la boca, esto es una reacción primitiva. Cuando somos niños y decimos algo que no quisimos decir, que se nos escapó, habitualmente tenemos el impulso de taparnos las manos, la boca con las dos manos. Lo mismo cuando no queremos escuchar algo, cuando está retando y no nos gusta lo que estamos escuchando, nos tapamos los oídos, o cuando no nos gusta lo que estamos viendo, nos tapamos las manos. Como los tres monitos sabios, bueno, lo mismo ocurre con los niños, lo mismo nos ocurre a nosotros. Si alguien tiene chicos, hermanos, sobrinos, etcétera, lo que fuera, seguramente lo va a saber de qué estoy hablando. ¿Qué ocurre? Cuando vamos creciendo, vamos reemplazando estos gestos, los vamos haciendo menos notorios, más disimulados, y entonces nos va a pasar que cuando decimos algo que no quisimos decir, que se nos escapó o que es una mentira, en vez de llevarnos las dos manos a la boca, el subconsciente nos va a querer tapar la boca porque no nos gustó lo que quisimos decir, y quizá nos demos cuenta y saquemos el dedo. Entonces, cuando veamos que alguien se lleva de cualquier manera los dedos a la boca, probablemente se trate de un ocultamiento o de una mentira. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre cuando nos tocamos la nariz, cuando en la punta de la nariz hay muchas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando uno miente, no, se produce una situación de picor, entonces tendemos a tocarnos la nariz. De cualquier forma, chicos, cualquier variante de tocar la nariz indica lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ocurre cuando mentimos, pero cuando estamos tensionados también. Entonces, lo que les decía antes,
no lean los gestos en forma aislada, ¿sí? Traten de agrupar. Lo mismo ocurre con los ojos. Cuando nosotros rompemos el contacto visual, ¿sí? Porque no nos gusta lo que estamos viendo, bueno, nos podemos tapar los ojos como cuando éramos chicos o llevarnos un dedo a los ojos de manera subconsciente. Estemos atentos a la presencia de estos gestos. A partir del momento en que ustedes aprenden comunicación no verbal, van a empezar a ver un montón de estos gestos día a día. Lo van a ver con sus amigos, sus compañeros de trabajo, pareja, etcétera, etcétera. Van a sentir como si se les cayó una venda de los ojos y empiezan a ver un montón de información que en realidad siempre estuvo ahí, pero ustedes la ven de manera clara a partir del momento en que ustedes empiezan a conocer la existencia de, de todos estos gestos delatores. Bien, como les dije al principio, lamentablemente no les puedo dar ejemplo de todo esto que les estuve diciendo, simplemente es unos conceptos teóricos y generales. Si cursan la materia nuestra, seguramente van a aprender de forma mucho más detallada. Espero que les haya servido y fue un placer. Juan, seguís vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán y felicitaciones por esa exposición. Bueno, ¿y qué nos queda ahora? Bueno, ahora nos queda la parte táctica, ¿no? Ya hablamos de que tenemos un objetivo primario, que es esta obtención, ¿no?, de confianza, y ahora viene la parte donde tenemos que desplegar todas nuestras herramientas y nuestra capacidad táctica como para poder llegar a lograr un buen acuerdo, ¿no? Y para esto, acá hay dos elementos que en esta parte quedan como destacados. El primero es la persuasión, la influencia que tenga el negociador, y después también aprender cómo las personas toman decisiones, ¿no? Que en esto de la teoría de la decisión como concepto general, ¿no?, nos ha enseñado mucho en los últimos años. Bueno, vamos a hablar así como brevemente o rápidamente del concepto de persuasión, de influencia, que la verdad es que como para, bueno, desarrollarlo mucho, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera bien sintética. La persuasión es la capacidad que tiene una persona de aumentar las probabilidades de aceptación de su propuesta, es decir, aumentar las probabilidades que te digan que sí. Básicamente ese es el concepto. Hay algunas asociaciones con la palabra persuasión que no son del todo positivas, como el concepto de manipulación y demás. A esto siempre hacemos una aclaración. La persuasión no es ni buena ni mala, es, bueno, depende cómo uno la utilice, por supuesto. Un médico sabe más que un paciente qué tratamiento debería seguir, y es bueno que el médico tenga herramientas lo suficientemente persuasivas para que convenza al paciente a que cumpla el tratamiento. O, por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo, que desde el Estado haya herramientas lo suficientemente persuasivas, comunicaciones persuasivas, para que la población se cuide en esta pandemia. Entonces, la persuasión, como les digo, no es ni buena ni mala, sino que depende cómo uno lo utilice. Y acá hay una buena noticia para aquel que no se cree un gran comunicador. Existen los principios de la influencia. ¿Esto qué quiere decir, señor o señora? Sea usted buen comunicador o no, va a aumentar las probabilidades de éxito si sigue estos principios. Lo vamos a mencionar así rápidamente en este encuentro. El primero es el principio de reciprocidad. La reciprocidad quizás sea uno de los principios persuasivos más fuertes o más potentes. Es esta idea de que las personas nos sentimos con la obligación de devolver aquello que nos han dado, ¿no? Y en este sentido, bueno, saber que si uno tiene
algún detalle con su interlocutor o algún mínimo regalo, presente o distinción, está de alguna manera plantando en el otro la semilla de la gratitud, ¿no? Entonces, frente a un pedido posterior suyo al interlocutor, bueno, va a aumentar las probabilidades de éxito, ¿no? Y hay numerosos estudios científicos que respaldan esta idea, algunos más simpáticos. Justo en este momento estoy recordando uno que se hizo en un restaurante donde generalmente la propina entre el 10 y el 11%, y entonces en la primera etapa del experimento prueban que el camarero agregue unos caramelos a la cuenta y entonces la propina subía en un promedio al 14%, y la segunda etapa del experimento es que no solo agregue unos caramelos a la cuenta, sino que además al ratito vuelva a la mesa, diga, bueno, como esta es una mesa muy especial, le voy a dar un caramelo más a cada uno, y ahí la propina subía como hasta el 21%, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno siente que el otro tiene algún tipo de distinción con nosotros, bueno, sentimos la necesidad de devolverlo, ¿no? Y es así como solemos ir al cumpleaños de una persona porque vino al nuestro, ¿no? Y entonces ahí es cuando rige el principio de reciprocidad. Bueno, un principio muy interesante y que de alguna manera cuestiona a todos los que estudiamos la comunicación es el principio de persuasión de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad dice que el mensajero es el mensaje, ¿no? Y esto nos hace pensar un poquito, porque yo puedo pensar que algunos cambios en la comunicación pueden permitir que tenga un resultado. De hecho, de eso estamos hablando cuando hablamos de persuasión, pero la autoridad nos dice, no, nos dice, mire, el mismo mensaje, depende de quién lo diga, tiene una influencia distinta en el otro, y en este sentido puede ser, ¿no? De hecho, bueno, creería que lo es, porque fíjense, yo puedo ir caminando por la calle, viene una persona que yo desconozco y me dice, Juan, vos deberías estudiar chino, porque es el futuro, es lo que viene. Bueno, muy bien, yo puedo seguir caminando. Ahora, resulta que estoy caminando por la calle y viene una persona que para mí es una autoridad, pero no desde el término jerárquico de autoridad, sino desde el punto de vista de la admiración por su trabajo, ¿no? Y entonces viene, por ejemplo, no sé, Daniel Kahneman, ¿no? Y me dice, Juan, vos deberías estudiar chino porque es lo que viene. Y yo creo que esa misma noche me estoy anotando en un curso de chino. ¿Qué quiero decir? El mismo mensaje, depende quién lo emita, tiene un impacto distinto en el interlocutor, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Recordar que la autoridad no nos referimos en términos jerárquicos, sino en términos de admiración, ¿no? Y entonces una persona que yo admiro o que, como hablamos, yo le tengo mucha confianza, como puede ser un familiar y demás, entonces el mismo mensaje impacta distinto. Bueno, otro principio es el compromiso o la coherencia. Esto es muy interesante porque es un compromiso que uno hace consigo mismo, ¿no? Y el compromiso que hace consigo mismo hace que uno se llame a la acción. Por ejemplo, hay muchas compañías hoy en día que sugieren que las recomendemos, ¿no? Y entonces, si yo recomiendo una compañía, no sé, de delivery, esa compañía dice, bueno, si usted me recomienda, usted va a tener también un beneficio. Ahora, lo cierto es que lo importante para la compañía no es el beneficio que obtenga por yo haberle recomendado a otro cliente, sino que la persona que recomienda a alguien queda automáticamente fidelizada por quien está recomendando, ¿no? En el momento que yo recomiendo a un amigo mío o a un familiar un servicio o un producto, yo mismo me estoy haciendo fiel a ese producto, porque yo tengo que ser coherente conmigo mismo, ¿no? En términos de negociación, hay acuerdos a veces no tan buenos en términos de
de eficiencia para ambas partes, pero que se llega a buen puerto y se logra un acuerdo no tan bueno porque participan las dos partes. A veces hay acuerdos o ideas que podrían haber sido mejores, pero las trae únicamente una de las partes y como el otro no participó, bueno, siente que puede rechazarlo. En cambio, cuando los dos participan de la solución, ahí aplica, ¿no?, este concepto de la coherencia. Uno quiere ser coherente consigo mismo y por eso, como hizo un aporte en términos de negociación, bueno, seguramente respete el acuerdo, ¿no? Estamos hablando en términos tácticos, ¿no? Pero siguiendo este principio, asignarle a una persona un valor o una capacidad que yo necesito que esa persona tenga para después hacerle un pedido, también nosotros llamamos la etiqueta. Bueno, en muchos casos es útil, ¿no? Entonces yo necesito hablar con alguien acerca de algo que es innovador, novedoso y demás. Yo sé que esa persona tiene más bien un perfil tradicional y entonces yo apelo a asignarle una etiqueta, ¿no? Y entonces le digo, vos que sos una persona muy moderna, muy actual, sos una persona de vanguardia, que estás siempre en lo último, estás interesada por progresar, tengo algo para presentarte. Y esa persona dice, bueno, yo soy actual, soy moderno, estoy preocupado por progresar, quiero escuchar lo que esta persona me está diciendo, ¿no? Y alguno acá me puede decir, bueno, pero eso puede no funcionar porque el otro podría identificar que le están poniendo una etiqueta. Y esto sería como para abrir un capítulo aparte, pero déjenme decirles que las personas, los seres humanos, creemos que todas las valoraciones positivas nos corresponden, ¿no? Entonces, cuando nos dicen algo que tiene algún carácter positivo, todos sentimos que nos corresponden, ¿no? Y es así como nunca me ha pasado decirle a una persona, usted que es muy inteligente, y que esa persona me diga, bueno, usted sabe que no soy muy inteligente, ¿no? Y la verdad que no somos todos genios iluminados, ¿no? Pero claro, cuando uno escucha la palabra inteligente, uno siente que le corresponde. Así es. Bueno, entonces hablamos de reciprocidad, hablamos de autoridad, hablamos de compromiso y coherencia y vamos a hablar un poquitito más de estos tres principios, así hacemos un repaso general de este tema, ¿eh? Bueno, hablamos de escasez. Bueno, ustedes saben perfectamente, hay un principio económico de la escasez, le damos más valor a las cosas que son escasas. Lo cierto es que, ¿cómo aplica este principio de persuasión? Bueno, todas las personas tenemos al menos dos recursos limitados. ¿De qué hablo? Bueno, hablo en términos de dinero y hablo en términos de tiempo. En términos de tiempo porque la vida es finita, y en términos de dinero porque independientemente de la capacidad de cada uno, siempre hay un límite, siempre hay un tope, ¿no? La persuasión lo que nos dice es que si usted en las comunicaciones limita el tiempo o limita el stock, tiene más probabilidades de generar una suerte de oportunidad en el otro, el concepto de oportunidad, o encender el principio de la escasez y llamar a esa persona a la acción, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, yo le ofrezco esto, pero por 24 horas, por 48 horas, por una semana, y entonces esa limitación temporal hace que esa persona se decida y aumenta las probabilidades que me diga que sí. Esto lo podemos ver todo con el Black Friday, Cyber Monday, tal cosa. Bueno, por 24 horas, por 48, es decir, hay una limitación de tiempo para que esa persona altere su orden prioritario y se decida por lo que nosotros proponemos, naturalmente, o la limitación de stock, ¿no? Pues no hay una limitación de tiempo, pero me quedan 2 unidades y entonces llamar a la acción, ¿no? Y entonces así trabaja el principio de la escasez. Y bueno, y finalmente nos quedan 2 principios, el principio de la simpatía. Esto es interesante porque las personas tendemos a elegir o aceptar bueno, las cosas que nos dicen las personas que son similares a nosotras o que de alguna manera nos resultan atractivas, ¿no? Y es así como uno podría sorprenderse, como teniendo 5 personas
que tienen las mismas características y yo tengo que elegir a alguien y resulta que termino eligiendo a alguien porque es de mi mismo barrio o porque fue a mi misma escuela secundaria. Digamos que no tiene que ver después con el desempeño futuro de esa persona, pero tener algún grado de similitud, ¿no? De similitud con la otra persona nos hace tomarle confianza. Hay unos estudios muy interesantes donde dice que las personas están un 40% más dispuestas a ayudar en un accidente de tránsito en el exterior si esa persona es de su misma nacionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, se entiende esto, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, en Francia y sucede un acontecimiento, lo que dice este estudio es que si es un compatriota el accidentado, bueno, uno aumenta las probabilidades de querer ayudarlo que si es una persona de otra nacionalidad. ¿Por qué? ¿Porque la conozco? ¿Porque es un familiar? No, simplemente porque aplica este principio, ¿no?, de simpatía o similitud. Y finalmente, la tendencia a la masividad quizás sea uno de los principios más poderosos de la persuasión, que es este concepto, esta idea de que todos hacemos lo que hacen los demás, ¿no? Y todos hacemos lo que hacen los demás quiere decir, bueno, naturalmente eso. Y en muchos casos hay muchas propuestas que cuando uno las pone sobre la mesa, en lugar de hacer lo que uno intuitivamente haría, que es hablar en detalle de la propuesta, simplemente con el hecho de decir que es la opción más elegida en Alemania, Estados Unidos y en España, ya nos da como cierta seguridad y entonces hay una tendencia a elegirla, ¿no? Ustedes saben cómo se publicitan las películas, 1.538.000 personas ya la vieron. Bueno, no sé si es buena, no es buena, qué sé yo, pero me da una seguridad a la hora de comprarlo. O algún hotel en línea, ¿no? Donde una compañía hotelera, donde uno busca un hotel en un destino y aparece, hay 32 personas viendo la habitación, hay 1.532 comentarios positivos y entonces uno termina comprando esa habitación. Y acá viene quizás algo importante o interesante, que es que luego, cuando nos preguntan el por qué tomé tal decisión, bueno, la explicación en general no es el real motivo de la decisión, ¿no? Y esto es la persuasión. La persuasión no es una obligación, no es una coacción, sino que la persuasión existe cuando el persuadido no lo percibe, ¿no? No se da cuenta que está siendo persuadido. Entonces, después cuando lo quiere replicar, sencillamente no puede. Y no puede porque no se ha dado cuenta el real motivo de su decisión. Esto también es interesante porque cuando uno quiere hacer una negociación de tipo intuitiva, uno supone que como funcionó con uno mismo tal procedimiento, uno lo replica. Pero lo cierto es que si uno no conoce el real funcionamiento, ¿no?, de las decisiones, entonces es muy factible que cometa algún error. Entonces vimos los 6 principios de la persuasión. Y como complemento para esto, para ya llegar a un acuerdo y tener en este ratito, ¿no?, algún panorama en términos de negociación, es esta idea de la toma de decisiones, ¿no? Ustedes saben que hoy se estudia, por supuesto, en la facultad, ¿no?, en teoría de la decisión, este concepto de que, claro, las decisiones no se rigen únicamente por la teoría económica de la utilidad, ¿no? Algo que durante mucho tiempo se pensó que era así, es decir, una persona va a decidir una alternativa sobre otra si económicamente le funciona, ¿no? Y lo cierto es que hay otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con la emoción. ¿Y qué es lo que nosotros estamos trayendo a la mesa hoy, en esta charla, en esta conversación? Es cuidado, que la negociación y la toma de decisiones tiene una carga emocional muy importante que no puede ser ignorada, que obviamente es mucho más compleja de medir porque no hay números en esto, ¿no? Y bueno, quizás también sea motivador,
porque eso es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. ¿Hay algún cálculo en términos económicos? Bueno, quizás las personas en algún momento seamos prescindibles para eso. Pero cuando hablamos en términos de percepción, de captar lo que le está pasando al otro, de poder utilizar alguna táctica de tipo persuasiva según el perfil, lo que estamos diciendo es, cuidado, que la realidad es como es y no como creemos que es, ¿no? Entonces tenemos mucho que estudiar, ¿no? En términos de racionalidad, ¿no? de irracionalidad, de cómo son las decisiones. ¿Son realmente decisiones que se rigen únicamente por la teoría económica de utilidad? Bueno, hoy ya sabemos que no. Tenemos a Daniel Kahneman en el año 2002, que ha ganado el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo, ¿no? Y entonces eso nos hace un llamado, o recientemente Richard Thaler, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que queríamos compartir hoy es esta idea de negociación, empezando, ¿no? con un modelo de Harvard, y nosotros empezar a hablar de una negociación en términos de negociación relacional, ¿no? Tomamos esta idea de que tenemos que discutir en términos de motivos y no de posición, pero le agregamos también el concepto de la emoción, con una primera idea, ¿no? De llegar a un acuerdo en términos de confianza, poder tener confianza en el otro para después finalmente llegar al acuerdo final, ¿no? Así que, muchas gracias por su atención, los esperamos en el curso cuando quieran, y gracias nuevamente a las autoridades de la facultad por esta oportunidad de estar presente en la Econ 2020. Hasta siempre.